Muy bien, vamos a estudiar lo que tiene que ver con los principios metafísicos. Recordemos que en esta estamos complementando dos cursos para que podamos comprender tanto la parte práctica de la mente, de lo que debe de ser, como las recomendaciones para llevar nuestros estudios de la mejor manera, que es en lo que se basa este curso que se llama Principios Metafísicos. Entonces, vamos a ver justamente de facilitador a maestro, ¿cuál es la distinción que siempre ustedes van a encontrar dentro de los estudios de metafísica para que esto pueda suceder? Esto tiene su base en la India. La India pues es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y sobre todo puede ser la parte más espiritualizada del planeta hoy por hoy. Dentro de en India pues se han hecho muchísimos estudios, muchísimos avances espirituales. Está prácticamente pues la enseñanza primordial que fue dada al planeta Tierra y basándonos en eso podemos bastante bien comprender todo lo que tiene que ver con una línea de estudios y con la espiritualidad y cómo se va llevando la espiritualidad en nuestra vida. Muy bien, llegó a ser la capital espiritual de la Tierra. Seres que no podían hacer contacto directo con los maestros recibían las enseñanzas espirituales de sus discípulos y la India es el país donde más evoluciona. Imagínense ustedes eso. La India es uno de los países, bueno, pues que tiene una situación espiritual muy, muy avanzada, pero pues habrá que ir justamente para comprender por qué se evoluciona más allí dentro de todo esto. Allí se dio la enseñanza primordial, donde por ejemplo aquí están las tres madres, la trimatri se llama eso, que son la madre Lakshmi, la madre Durga o la madre Kali y la madre Saraswati, que son las tres madres divinas, bueno, que estudian en el hinduismo, que bueno, ya hemos estudiado y volveremos a estudiar por acá. Muy bien, una dispensación es un permiso. Para que nosotros podamos recibir esta enseñanza hoy por hoy, hay un permiso especial que se dio, pues digamos que en las altas esferas o en las esferas internas, para que nosotros pudiéramos estudiar metafísica hoy por hoy y para que este conocimiento que antes era oculto, llamado esotérico, místico, etcétera, fuera dado a todo el mundo, sin distinción. Esa es la razón por la cual estudiamos metafísica y por la cual nos sumamos a esto. Nosotros no pertenecemos ni a ningún grupo religioso ni a ninguna cuestión. Somos civiles que estudiamos esta enseñanza y que como nos ha funcionado, pues decidimos compartirla y extenderla a más personas y bueno, vivir de la mano con eso. Vamos a leer todos. Dispensación. Se ha dado permiso para que miles de estudiantes, aun siendo mundanos y con defectos, que sienten internamente el llamado de hacerlo, puedan comunicar esta enseñanza. O sea, qué interesante esto. La enseñanza es perfecta. La enseñanza que estamos estudiando es la verdad espiritual, es la verdad de todas las cosas, de las leyes de la vida, la ley del ser. Esto es bien importante para darnos cuenta que el ser humano no es perfecto. El ser humano está en vías de perfeccionamiento, está en vías de transmutarse, en vías de mejora, en vías de superarse, pero el ser humano pues no tiene, si fuera por, digamos, la capacidad o por la, ¿cómo decirlo? Los títulos de un ser humano, ningún ser humano sería apto para dar la enseñanza. Imagínense qué tan perfecto se debe de ser para poder dar la enseñanza que es perfecta. Entonces, lo que existe justamente es un permiso para que nosotros, como seres humanos, en vías de perfección y demás, podamos dar algo perfecto. Nosotros no somos perfectos aún, pero la enseñanza sí, la enseñanza te enseña el camino de ese perfeccionamiento. Entonces, esto es muy importante porque lo que hace una persona que da esta enseñanza es apuntar hacia dónde es. Por eso es que ningún facilitador se titula maestro y todos nosotros estamos en este asunto del perfeccionamiento. O sea, todos somos estudiantes. Aquí pues a mí me toca el rol de facilitar la enseñanza, pero todos estamos estudiando y aprendiendo esto que tiene
que ver con la enseñanza metafísica. ¿Cuál es el asunto? Que debido a esto es que cualquier persona puede ser facilitador de metafísica. Cualquier persona, como dice allí, que tenga como esta idea interior de hacerlo, puede hacerlo. Y es más, hay muchas ocasiones que nuestra vida está esperando para eso, que ese es uno de los objetivos de nuestra vida, que nosotros firmamos un plan ahí arriba y nosotros nos pronunciamos, sí, bueno, yo quiero ser facilitador de metafísica y quiero darle la enseñanza a la gente y le quiero dar la enseñanza al mundo y lo firmamos ahí en los planos internos. Entonces es algo que viene superior, que cada persona pues que lo ha vivido, pues lo reconoce dentro de sí. Entonces, vamos a leer. Los estudiantes que comunican la metafísica en charlas y conferencias nunca se titulan maestros. Esto es muy importante. Nunca van a ver ustedes eso de maestro de metafísica ni nada de eso. Facilitador de metafísica, si acaso, y comunicador de metafísica, una persona que comunica metafísica. Punto, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque la palabra maestro, ustedes ven que la escribimos con M mayúscula. Los maestros sí existen, pero las personas que comunicamos metafísica estamos muy distantes de serlo. Somos facilitadores. ¿Qué quiere decir esto? Que facilitamos. Facilitamos que aprendas metafísica, facilitamos la enseñanza, o sea, te la acercamos a tu ciudad, a tu lugar donde vives, al modo en que lo haces y listo. Justamente damos la facilidad de la enseñanza. ¿Vamos bien hasta acá? Siguiente punto. Los facilitadores le han dado continuidad a la labor de alimentar espiritualmente a miles de almas y sostener encendida la antorcha de la espiritualidad en el estudiantado. O sea que nosotros con esto que estamos recibiendo, nosotros estamos estudiando y cuando nosotros en algún momento queremos compartirlo, lo podemos hacer. Muchas veces somos facilitadores de las personas, de la gente a nuestro alrededor, de nuestros grupos, colegas, amigos, familia y demás, y no nos damos cuenta, pero le estamos compartiendo todo esto. Muy bien, el facilitador es alguien común y corriente que facilita a otros la enseñanza espiritual que lee o estudia. Comienza de alguna manera a convertirse en un maestro y ese estudiante se va transformando en un discípulo. Ocurre, justamente esto lo estamos basando en los estudios que vemos que existen en la India, que cuando hay un trecho, cuando hay un camino, cuando no solamente, por ejemplo, se recibe una charla, sino que son años, que son vivencias, que son situaciones, muchas cosas que se han vivido de la mano y demás, ese facilitador y ese participante dejan de ser eso y se vuelven discípulo y maestro. Pero eso es como una conexión interna. No es algo, digámoslo así, que uno pueda decir, no, pues o sea, que puedas identificarlo y más dentro de esta nueva era. Vamos a leer quién es un maestro. Es alguien que sabe las cosas por sí mismo. Jamás se debe permitir que alguien que no es un verdadero maestro lo llamen por este título. Si somos reales estudiantes de la metafísica, debemos siempre hacer honor a la verdad. O sea, los verdaderos maestros son los maestros de allá arriba, los maestros que ya superaron todas las cuestiones de esta vida y en sí son llamados maestros de la vida. Justamente nosotros pues tenemos que adquirir maestría, estamos en vías de adquirir maestría pues por medio de nuestra práctica, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestros sentimientos. ¿Cómo vamos a hacernos maestros de la vida si apenas estamos controlando nuestra mente y nuestra lengua y nuestros sentimientos? Por supuesto, estos son maestros que ya han controlado todos esos aspectos de su vida y pues que han llevado eso a un nivel superior. ¿Cuáles son las características de un maestro ascendido? Esto es muy importante para que ustedes lo sepan. De pronto ha habido, pues qué sé yo, lugares donde dicen que canalizan, que hablan con tal maestro, que Jesús ahí se presenta, que la Madre María allí hace sus cosas y demás. Y eso está muy distante de serlo. ¿Por qué? Porque ellos, los maestros verdaderos, no tienen nada que ver con canalizaciones, ni con fórmulas mágicas, ni con
Tanta cosa que por ahí la gente anda vendiendo con los maestros. Los maestros se basan en los estudiantes para seguir comunicando generación tras generación su cometido. Vamos a ver quiénes son maestros ascendidos. Han pasado la ascensión y está por encima de la rueda de reencarnaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene que reencarnar. Han superado todas las pruebas que se tienen que vivir como ser humano y por eso ya están en el estatus de maestros, han desenvuelto sus cualidades superiores, sus 49 aspectos dentro de sí mismos y han superado, pues han trascendido lo que conocemos como la vida, ¿verdad? Segundo punto, volvió sus 4 cuerpos uno solo con su ser crístico y es un Cristo despierto. O sea, son seres que ya están conectados directamente pues con su alma, con su presencia yo soy, que ya reciben su inspiración directa. Prácticamente, si no es que lo saben todo, por medio de la presencia, tienen conexión directa a toda la sabiduría que ellos necesitan. Entonces, rompieron los obstáculos que existían entre su personalidad y el ser superior. ¿Vamos bien? Número 3. Ha desenvuelto el plan divino de perfección de Dios para la tierra. O sea, no solamente se han iluminado, sino que han ayudado a que más seres se iluminen, a que más seres descubran su plan divino, a que más seres humanos vivan en bien, en paz, en armonía y demás. Eso es lo que se llama expandir los bordes del reino de Dios. Dios es amor, no basta con saberlo. Cuando tú llevas el amor a un lugar donde todo el mundo se está odiando, tú estás expandiendo los bordes del reino de Dios. Y por lo tanto, pues eres como un ejecutivo de Dios. Eres como una persona que lleva el reino de Dios. Estás encargado de la empresa de Dios. Dios tiene siempre muchas empresas. Siempre las ha tenido. Cada lugar donde se comunica a Dios, donde se habla de Dios y demás, es una de las empresas de Dios. El asunto es que, bueno, estamos en la nueva era. Si lo viéramos de ese modo, esto sería justamente como una de las empresas más nuevas de Dios. La enseñanza de la nueva era, la enseñanza del yo soy. Entonces, cuando hay una persona que comunica esa enseñanza, pues Dios lo tiene como, ¿cómo decirlo? Está al pendiente de esa empresa. Está siempre viendo que funcione, que trabaje bien, en paz, en armonía y demás, que se liberen cualquier obstáculo, cualquier situación y demás. Justamente, ¿por qué? Por estar encargado de expandir eso. Entonces es bien interesante. No me queda muy claro ahí de los maestros ascendidos, cómo ayudan a la humanidad o al ser humano, si ellos ya ascendieron, ya no tienen nada que ver con el planeta o la Tierra, y entonces si no es por medio de canalizaciones, ¿cómo es que me ayudan? Muy bien. Los maestros tienen sus cuerpos físicos. ¿Te acuerdas que Jesús, pues digámoslo así, resucitó? Y después andaba con su cuerpo caminando por la calle. Y un día fue con Tomás y le dijo, mira Tomás, soy yo. Aquí está, a ver, tócale. O sea, tenía todavía el cuerpo que utilizó en esa vida. Esos cuerpos, no sé si has visto que hay cuerpos incorruptos en las iglesias. Santa Rita de Casia, el Padre Juan 23, hay muchos santos que tienen sus cuerpos incorruptos. Yo los he visto con esos ojazos. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no se corrompe el cuerpo? Porque han sido personas con pensamientos tan puros, con una vida tan positiva, viviendo, orando y demás, pensando positivo y demás, que la regeneración celular todo el tiempo se estaba produciendo en ellos. Tan es así que su cuerpo se quedó con esa regeneración. Y cuando desencarnan, su cuerpo sigue como que regenerándose y tú los ves y están enteritos. Así también está Santa Clara de Asís, ahí en Italia. Ahí va bastantes. ¿Cuál es el asunto? Imagínense, estamos hablando de santos, pero ahora imagínense maestros. Esos maestros siguen conservando sus cuerpos. ¿De dónde están? Los tienen resguardados.
materializar a voluntad. Dice Albert Einstein que cuando el hombre descubra su ecuación, va a poder desmaterializarse en un lugar y materializarse en otro lugar. Esa es la ley de la relatividad y es una máxima. O sea, esto lo sabía Jesús también. Y decía, cuando dos o más personas estén hablando en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Acá, hijo, ¿cómo es eso? Como lo que llaman teletransportación. No, No. es justamente una cualidad superior que se llama la omnipresencia. Cuando un ser, acuérdense que todos en nuestro corazón tenemos tres llamas, cuando las activamos, ¿verdad? Que es una llama de conciencia de voluntad, una llama de conciencia de sabiduría y una llama de conciencia de amor. Ok, en nuestra vida se trata de eso, que tú tengas buena voluntad, que tú tengas sabiduría y que tengas amor. De eso se trata tu vida. Pero cuando tú logres dominar esas cualidades, esas tres cualidades se vuelven algo superior. La voluntad se vuelve omnipotencia, que puedes hacerlo todo. La sabiduría se vuelve omnisciencia, que lo sabes todo. Y el amor se vuelve omnipresencia, que estás en todas partes. Entonces, estos maestros desenvuelven esas cualidades superiores y conservan sus cuerpos. Esos cuerpos los resguardan sus estudiantes. El cuerpo del Maestro Jesús, por ejemplo, está en Siria. Él tiene el cuerpo de un sirio, o sea, y lo resguardan los estudiantes allí y demás. Y cuando él se tiene que presentar, él se presenta físicamente. Estos maestros tienen cuerpo físico. En este caso, ha habido, por ejemplo, apariciones marianas que les denominan. Eso no es que es un fantasmita de la Virgen María que se apareció allí, soy la Virgen. La Virgen María física, con su cuerpo físico, se presentó allí. ¿Cuál es el asunto? Que para que los maestros se materialicen, eso les toma muchísima energía. Eso toma muchísimo asunto. Entonces, es mucho más fácil que los maestros brinden inspiración, manden algo que se denomina sus rayos de luz y sonido, sus rayos de luz, sus rayos de conciencia, a donde están hablando de ellos, a donde están orando por ellos, a donde están justamente personas receptivas a ellos, en lugar de ellos y presentarse físicamente. Porque si se presentan físicamente, entonces ya no podrían estar en otro lugar, porque están utilizando su cuerpo. Entonces lo que hacen ellos, lo que hacen los maestros, es que donde están dos o más personas sensibles, pensando y sintiendo y hablando de ellos, ellos mandan un rayo de su inspiración y su conciencia. Claro, por supuesto, tiene que haber también personas sensibles, o sea, en este caso, eh, el facilitador tiene que ser una persona sensible y con conocimiento y con cosas y demás a la enseñanza. Y justamente se conecta con esa enseñanza. Entonces, en cada sesión, por ejemplo, donde se habla de un maestro, de alguna cualidad y demás, si no es que viene un rayo del maestro, viene un rayo del discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo, del maestro, a inspirar a los facilitadores en cada sesión, por esa cualidad de la omnipresencia. De lo que decía ella, de que si la habían visto, yo en un lugar donde se hacían unas prácticas de meditación, cosas así, ahí en ese negocio tenían cámaras de seguridad de muy buena calidad. Y de lo mismo que se trabajaba mucho con la luz ahí, en el mero centro del patio, en la cámara se veía perfectamente un rayo que estaba iluminando ese lugar. Sí, son los rayos de conciencia. Eh, bueno, son esto que les voy a decir, pues son sesiones de facilitadores y si es metafísica, pues ya tal cual, pero justamente donde hay una persona que esté llevando a cabo una tarea, pues digamos, espiritual o de servicio a la humanidad y demás, usualmente hay un maestro parado detrás de él asistiéndolo. Si no es que es un rayo del maestro, un ángel y demás. ¿Por qué? Porque se necesita todo eso, se necesita esa asistencia para lograr esa labor. ¿Había una mano levantada? Sí. ¿Cómo sabes que el cuerpo de Dios está en Siria? Bueno, eh,
la verdad, ok, la verdad es que estos maestros siguen activos, siguen trabajando. Hay unos que están en Siria, hay otros que están en los Himalayas. No sé si has ido a los Himalayas o si alguno de ustedes ha ido, pero hay una región bien documentada, o sea, eso está en los periódicos, ustedes pueden investigar. Hay una región muy extraña en los montes Himalayas donde la gente no envejece. Todos se mantienen allí como de 15 años todo el tiempo. Nos preguntaríamos, pues, ¿qué descubrieron? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Son maestros. Los maestros no pueden, ¿cómo decírselos? Ellos no se pueden exponer a venir, digamos, a donde está toda la cuestión, toda la onda y demás. Entre ellos se juntan y hacen planes. Y entonces tienen discípulos en todo el mundo repartidos, especialmente en las partes más importantes del mundo. Por ejemplo, está oculto, por ejemplo, que en Siria hay un conflicto bélico y demás. ¿Por qué los maestros tienen sus cuerpos ahí? Justamente por eso. Porque son modos de que ellos se irradian su energía allí para que se baje la cosa, para que se borre, para que se transmute, para que se libere y demás. Y ellos tienen encuentros, ellos se reúnen en los Himalayas, especialmente en un festival que se llama el Festival de Huizac. Es el festival de la luna llena de mayo, que celebramos aquí un día en mayo. Pero lo que sucede es que los maestros se van a concilios, ellos tienen sus fechas especiales para reunirse y hacer concilios, acuerdos, trabajos, y trabajan allí y se encuentran. Y todo eso los maestros lo han dejado escrito. Todo esto que recibimos en metafísica fue dado desde 1930 hasta 1990 por discípulos de los maestros, a los cuales los maestros les dictaron, o sea, fueron con ellos, le dijeron, mira, Connie Méndez, Saint Germain, le tocaba el timbre a Connie Méndez, iba con Connie Méndez y le explicaba, mira, esto es metafísica, mira, las reuniones son así, mira, explícales del yo soy, mira esto, mira el otro, mira aquí, mira allá. Y entonces Connie anotaba, se llevaba la inspiración de todo eso que llevaba y lo daba en las charlas. Y está en sus libros. Y ahí hay, por ejemplo, un libro que se llama El Libro de Oro de Saint Germain, el Sagrado Libro del Yo Soy y demás, que es justamente los maestros se ponían con sus estudiantes a darles la inspiración, a darles justamente la enseñanza. Y entonces todo eso pues ha quedado anotado, escrito y demás. Hay un libro que se llama El Libro de la Vida, donde viene mucho de dónde están los retiros de cada maestro. Ellos tienen sus retiros espirituales, sus zonas, digamos, donde ellos despachan sus temas. Pero hay una sede mundial de todos esos maestros que está en Shambhala. Shambhala es el centro donde todos los maestros se reúnen y ahí ellos trabajan y dicen, mira, vamos a enviarles salud a tal ciudad, mira, vamos a enviarles conciencia de paz a tal lugar, vamos a enviarles conciencia de amor a tal lugar. Y así, ellos van trabajando como un corporativo, ustedes que trabajan en empresas y demás. Shambhala se encuentra en Estados Unidos, en donde está Long Island, donde está la Quinta Avenida de New York, o sea, el centro, el cáliz comercial, donde están todas las acciones, el movimiento del mundo y demás, ahí está Shambhala. Quienes los han visto dicen que los maestros se pasean por las ciudades y andan caminando por allí. En el punto en la tierra hay bastantes puntos que se llaman retiros etéricos, que es donde los maestros trabajan. Sigo confundida. ¿De qué? Sigo confundida porque dices todo lo que dices de canonizar a Jesús, eso no es cierto. Jesús todavía está su cuerpo por ahí, se presenta. Físicamente te estoy diciendo. Ajá, pero no se supone que Jesús vino hace 2000 años, dejó un mensaje, terminó su chamba y ya se fue, y ya subió una dimensión más alta y ya se queda San Giovanni, ¿no? ¿Según quién? ¿Tú? Yo dije que Jesús ya se fue. Sí, o sea que terminó su época en el 50
No. Era de Acuario y es San Germain. Sí, pero Jesús, ¿por qué me lo despides? ¿Por qué me lo mandas lejos? Porque ya se supone que Imagínate ya era que, San Germain, ¿no? imagínate que es el maestro que más ha querido al mundo. ¿Tú crees que lo va a dejar así? Ellos siguen trabajando y él tiene un cargo superior ahora. Ujú. Ahora él cumple como la función del hijo del arcángel Miguel. Tú que ya estudiaste el arcángel Miguel. Hay un libro que se llama Siete Rayos y ahí vas a ver quién es quién, pues, y qué hace cada quien. Aquí aplica lo que dice Gautama Buda, ¿no? Cuando habla de, por ejemplo, de las religiones, de que no importa qué maestro o a qué Dios adores, sino adorar precisamente o creer en ellos, lo que tenemos que hacer como personas es querer parecernos a ese Dios. Eso es el adorarlos, ¿no? Querer tener esas características de perfección, de bondad, de amor, etcétera. Y por eso uno adora o ama a algún maestro algo, y es la manera en la que te conectas o te relacionas con ellos. Y de ahí empieza como que, pues, desde su aprendizaje, el conocerlo sin querer desenvolverlo, ¿no? Claro, el asunto es, por ejemplo, que San Germain y Jesús, aquí como está en la imagen, son cuates. Ellos no se están peleando la clientela. Ellos no están diciendo, ven aquí, ven acá, no vayas con el otro porque no. Apréndanse esto. Estar con uno es estar con todos. Ellos no tienen división. Ellos son una conciencia colectiva. Shambhala es como la unidad de sus conciencias. Entonces, tú tienes que entrarle por algún lado a Dios, por ejemplo. Las personas que son cristianas, por ejemplo, le entran por Jesús. Las personas que son budistas, por el Gautama. Pero lo que debemos darnos cuenta es que cuando entran con uno, entran al estado de conciencia de perfeccionamiento de todos. Entonces, no hay conflicto entre ellos. Y justamente, entre ellos se apoyan. Lo que sucede es que Jesús era el avatar de la era pasada. Era el descenso de la era pasada. Era como la enseñanza de la era pasada. Era como el representante. Cambia como cambian las corporaciones y hay un nuevo CEO, pues, un nuevo director ejecutivo. Y en este caso es el maestro Saint Germain, que trae su enseñanza. Pero ocurre que si no hubiera venido Jesús no podríamos recibir la enseñanza de Saint Germain. Todo va siendo un proceso natural. Exactamente. Así como es arriba es abajo. Entonces vale la pena mucho pensar esto como una corporación. Y es porque es en realidad así. Ellos tienen el gobierno interno del mundo. Ninguna ficha se afloja en la tierra si no es por ellos. Ellos determinan todos los planes, los programas, las situaciones, las cosas, todo lo que se va a plantear en el mundo. Se actualizan cada año. Tienen concilios cada 6 meses y se ven ellos como una vez al mes. Pero ellos están todo el tiempo operando ese plan maestro para que el mundo se libere. Y están al pendientes de eso. Es lo que más les interesa. Que nosotros, los little boys, los baby boys, los babies de acá, avancemos, evolucionemos, que crezcamos. Y entonces, justamente, el modo en que lo hacen es porque se han dado cuenta que no sirve de nada que ellos se presenten. Se presentan y lo crucifican. Entonces, descubrieron un modo para hacerlo de un modo consciente, aprovechando un permiso especial que se dio para que cualquier ser humano que tuviera ese corazón, esa onda para dar la metafísica y demás, lo pudiera dar y diera el conocimiento espiritual debido para este tiempo. Y eso es en lo que estamos hoy por hoy. Pero entonces, aquí es justamente donde todo lo que necesitamos saber cada uno de nosotros de modo espiritual se lleva de ese modo en estas enseñanzas. ¿Había una mano levantada? Muy bien. Características de un maestro ascendido. Tiene realizada su divina presencia yo soy con las cualidades de los 7 rayos. Ha desarrollado el propósito de hacerle bien a los demás. O sea, al maestro no le interesa que tú lo adores. No, ya no creas en Gautama, cree en Jesús. No, ya no creas en Jesús, cree en San Francisco. Ya no creas en San Francisco, cree ahora en San Germain. Rézale a otro. Eso no, a ellos les vale un comino. Lo que les interesa
al Maestro Jesús es que pongas la otra mejilla. Lo que Él enseñó. Es que tú seas la práctica de sus enseñanzas. No que le reces y que le pidas, sino que desarrolles esas cualidades dentro de ti. Y si Él ya desarrolló esas cualidades, te puede brindar esa asistencia, te puede enviar esa iluminación para que tú desarrolles esas cualidades. Saint Germain es el maestro del perdón. Cuando tú adoptas a un odioso, Saint Germain te envía un rayo del perdón y te ayuda a hacer ese trabajito. El arcángel Uriel de la prosperidad. Cuando eres próspero, cuando haces tus decretos de prosperidad, cuando estás con pensamientos prósperos, es como si el arcángel Uriel te enviara esa prosperidad, te vuelves esas cualidades dentro de ti. Es lo que les interesa a ellos. A ellos no les interesa que los alabes, que los adores, que les estés reverenciando. A ellos les interesa que tú te liberes, que seas feliz. Y cada vez que tú logras algo en tu vida, los de allá se ponen felices. Cada vez que te trasciendes a ti mismo, que te liberas de algo, que perdonas, que rompes algún arquetipo mental, los de allá celebran. De que ahí va el caminito, ahí va el caminito, ahí va el caminito. Y de eso se trata. Todos los seres humanos tienen derecho a una educación espiritual. El alma de cada ser humano es la que tiene el derecho. El ser humano ya vimos que no. Pero como cada ser humano tiene un alma, un ser interno, ese ser interno sí es el que tiene derecho a educarse. Entonces, cada maestro es miembro y representante del concilio de Shambhala. Les digo que todos trabajan, esa es como la corporación donde ellos están trabajando y demás. Véanse este fin de semana o cuando puedan la película que se llama Doctor Strange. Es una película pues, netamente metafísica que les va a enseñar cómo los maestros trabajan. Justamente en los lamasterios tibetanos, muchos de ellos están allí metidos haciendo planes, proyectos y están bien atentos de los estudiantes y de las personas en cargos, en situaciones de avanzada alrededor del mundo. Número 3, tiene coros angelicales bajo sus órdenes para prestar auxilio a quien lo pide. Tiene un ashram o retiro etérico que es su campo de fuerza. O sea, cuando tú piensas en Jesús, un rayo de tu mente, así como traes en 3 segundos a la persona con el cual estás haciendo un tratamiento, cuando tú piensas en un maestro o en alguien que quieres, que es espiritual y demás, va directamente un rayo de tu mente hasta su conciencia, en Siria o donde se encuentre el maestro, y un rayo viene de regreso en 3 segundos hacia ti, para que en ti se establezca esa cualidad, ese perdón, ese amor, cualquier cosa que tú necesites. ¿Vamos bien? Y eso lo veríamos como los ángeles. Acuérdense que los ángeles son los transportadores de la energía. Por eso cada maestro tiene ángeles a su servicio. Puede tener discípulos y facilitar todas las enseñanzas concernientes a la evolución humana. O sea, todos los maestros se la saben de todas. Pero puede que los maestros no tengan discípulos o que tengan muy poquitos. Por ejemplo, hay maestros del rayo azul que son muy fuertes, como Hércules, el Moria y demás. Se dice que nadie los aguanta, porque son del rayo azul. Todo lo hacen a gritos, dan órdenes. Dicen los que han sido discípulos del maestro el Moria que es tan fuerte el maestro que tú le debes de agarrar y entender con la mirada, porque no se te va a antojar que te diga las cosas en viva voz. Imagínense ustedes. Entonces, como tienen radiaciones tan fuertes, muy poquitos se pueden acercar a su aura, a los bordes de su aura, como se dice. Y por esa razón tampoco ellos se pueden exponer a ser vistos en el mundo, a estar allí y demás, porque no los comprendería la gente, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan medios para que su enseñanza sea comunicada y por eso hay libros, se escribe su enseñanza y se dejan en libros. Ahí están los evangelios de Jesús, porque Jesús también es bien fuerte. Jesús en una de esas se enojó, agarró un látigo y empezó a sacar a todos de un templo. El maestro Jesús es del rayo azul, trabaja para ese rayo, es hijo del arcángel Miguel. Entonces imagínense ustedes, hay otros que no porque trabajen en otros rayos
son más suaves y demás. Pero por ejemplo está el maestro Kutumi, que él fue San Francisco de Asisi. Él fue San Martín de Porres. Entonces siempre los ves con los animalitos ahí barriendo, viendo las florecitas, cantando, bailando y demás. Está también el maestro Hilarión. Él se dedica a toda la curación, a toda la ciencia, a todas las personas que están haciendo descubrimientos científicos. Él tiene discípulos que se dedican a ese ámbito y les manda igual inspiración para todo eso. Entonces cada maestro tiene esas facultades y se encarga de dar enseñanza. Acuérdense que, bueno, todo el mundo va a recibir la enseñanza de, pues en esta era. Hay veces que ellos aprovechan pues sus canales para dar, sus canales de servicio, o sea, la política, la medicina, la ciencia, la justicia, los juicios y demás para dar su enseñanza. Entonces, bueno, ahí se va aprovechando todo. Muy bien, el respeto, esto es muy importante. Siempre en todas las enseñanzas está: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tus mayores, a tus superiores, a tus maestros. Siempre hay alguien superior por encima de nosotros. Para que nosotros hayamos llegado a este nivel de nuestra vida, siempre hubo alguien que nos enseñó. Puede que no haya creído en nosotros, pero nos enseñó. Entonces, eso siempre es invaluable y por eso es el respeto. Vamos a leer. Todo director de cualquier escuela espiritual merece por su investidura respeto y consideración, atención a sus indicaciones, no desperdiciar ningún momento para aprender, estudiar y practicar sus lineamientos, servirle en todo lo que él necesite y eterno agradecimiento. Eso es bien importante. Como les dije, hay seres con mucha fuerza, con una energía muy tremenda en su aura, que no cualquier persona se puede acercar y recibir la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no importa si no es, digámoslo así, si no nos vibra o si no es el facilitador o el maestro para nosotros. Simplemente por lo que esa persona enseña, muestra al mundo y demás, pues es un respeto y una consideración que se le debe de tener. ¿Vamos bien? Esto en cualquier ámbito, en cualquier ramo. Ustedes saben que hasta en los negocios está Jack Welch, que era el CEO más importante de General Electric durante muchos años. Entonces él a donde va, le piden que dé conferencias, que esto y demás, y aunque ya no es el CEO de General Electric en el mundo y demás, la gente lo respeta y lo quiere y demás. ¿Por qué? Pues por lo que hizo, ¿me entienden? En todas las ramas hay una fórmula de respeto, pero imagínense, lo espiritual, pues todavía es una consideración más delicada. Vamos a leer. Siempre estamos siendo observados por algún miembro de la jerarquía espiritual en cuanto al proceso de estudios. Esto es bien interesante. Los maestros no nos ven si somos altos, chaparros, güeros, morenos, si somos mexicanos, de Islandia. Eso, ellos no ven nada de eso. Ellos lo que dicen es que ven el potencial de luz que tiene cada ser humano. Y con base en eso es que ellos ven cómo vamos progresando. Y es básicamente lo que les estaba platicando. ¿Cuánto amor lanzas? ¿Cuánto perdón das? ¿Qué tan fácil perdonas? ¿Qué tan saludable andas? ¿Qué tanto bien y buena voluntad tienes para las personas? ¿Qué tanto te esmeras por aprender cosas nuevas? Eso es justamente lo que ellos ven en nuestro avance interior. Entonces es sumamente interesante para distinguir justamente entre un facilitador y un maestro. Nunca le digan maestro a un facilitador. Siempre facilitador, facilitador, facilitador. Claro, hay veces que le platicas a gente, bueno, el profesor de metafísica o el instructor de metafísica y demás. Pero vale más a un facilitador nunca decirle maestro ni nada de esto. Le puedes agradecer, pero nunca lo ensalces, lo alabes, esto, el otro. Porque así como lo tienes en el pedestal, se te puede caer del pedestal. ¿Por qué? Porque sigue siendo
un ser humano. Es así, es lo que debemos de entender, ¿verdad? Por más espirituales que seamos, siempre pues seguimos siendo seres humanos. Entonces, denme un momentito. Y aquí es lo que vamos a ver justamente con la sucesión discipular. Todo esto basado en principios metafísicos. ¿Qué es una sucesión discipular? Vamos a leer. Es la continuación ininterrumpida de una enseñanza espiritual de maestro a discípulo en el árbol genealógico espiritual, donde se heredan el toque de gracia, bendiciones, sabidurías, poderes y demás bondades acumuladas por cada uno de sus miembros, que si se continúa es un gran aval espiritual y si se interrumpe se pierde. O sea, nada, los que han estudiado a Jesús y los que han sido discípulos de Jesús siguen teniendo continuidad a través, por ejemplo, del cristianismo. Ellos estudian a Jesús, se forman en las escuelas y siguen y siguen y siguen dando su mensaje. Les llaman papas, ¿verdad? Ahora los que siguen con ese linaje o con esos estudios o con esa fórmula. Entonces, la línea de estudios espirituales que cada persona tiene va formando como una corriente, como una onda que te va llevando en tu línea interior. Es como un ADN espiritual, así como tienes padres físicos, sanguíneos y demás, tienes un linaje espiritual que se va conectando. Y por ejemplo, esto lo deben de saber ustedes, cada uno de ustedes tiene un maestro interior que es el que ha estado pendiente de que ustedes vengan a sus charlas, de que ustedes aprendan, se instruyan y realicen esto de manera consciente, o sea, que realicen sus estudios de manera consciente, pero y ese maestro es el que los trae a las sesiones de metafísica, a que avancen, a que estudien y demás. Y ese es el que está al pendiente de ustedes. ¿Mande? Maestro o ángel. Como quieras verlo, porque finalmente lo que hacen ellos es que te guían por medio de la inspiración. Te guían por medio. Y puede ser, por ejemplo, un discípulo del discípulo del discípulo del discípulo del discípulo de Saint Germain, o de Jesús, o de Hilarión, pero que está allí al pendiente, que ha estado al pendiente siempre de ti, pero pues no le parabas, no le hacías caso. Hasta que uno decide hacer esto, es que esos maestros, como que uno se pone en conexión con ellos, con esa sabiduría interior. Por eso, pues uno no puede estarle diciendo maestro además, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en cada escuela, que en cada sesión, por ejemplo, de enseñanza, tú vas recibiendo esa radiación. Y por ejemplo, como esta es la metafísica originada por Emmett Fox y Connie Méndez, cada vez que tú estudias esta metafísica es como si estuvieras recibiendo la charla cuando estaba Connie Méndez, la sesión cuando estaba Emmett Fox. La onda metafísica se va dando de generación en generación. ¿Por qué? Porque así ha sido recibida. Y cuando tú hables y cuando facilites metafísica, es como si Connie Méndez, Emmett Fox y todos los que han dado metafísica se pusieran detrás de ti y estuvieran dándola. ¿Por qué? Porque va siendo una onda de vibración y se va transmitiendo y se va haciendo esa transmisión del conocimiento a través del tiempo. Y es transmitida de viva voz. Nuestra presencia en un sitio es de lo que nos estamos llenando. Ustedes cuando vienen aquí hay algún fenómeno que se llama radiación, que es como un ósmosis. Aquí hay como un péndulo, digamos, una onda vibratoria, una rata vibratoria. Y cuando ustedes están aquí, ustedes son como un instrumento que empieza a oscilar de acuerdo a la vibración de este sitio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se les va pegando la metafísica. Y ya cuando menos lo ven, están allí con sus compadres y demás, hablándoles de metafísica y de Dios y de esto y del otro y demás. Y dicen, compadre, ¿de dónde sacó tanta cosa? ¿De dónde saca tanta cosa? Pues por pura vibración. Y uno dice, es que yo no sabía que sabía tanto.
Yo no sabía que si estoy aprendiendo, pues, aunque no parezca, uno por vibración está recibiendo esa enseñanza y esa vibración de la enseñanza de la cual estamos conectándonos. Y eso es muy importante. Si estuviéramos en una clase de yoga, tendríamos que preguntarle a la maestra quién es su maestra y quién es la maestra de la maestra y quién es la maestra de la maestra de la maestra. Así hasta llegar a alguien que se ubique. Porque así es como se va transmitiendo esa información. ¿Vamos bien hasta acá? Y así en cualquier ramo de la música, todos tienen sus maestros. Si son cantantes, si son estos, siempre hay una continuidad de alumno-maestro. Siempre que se va dando. Vamos a leer. Cuando solo se ha leído un libro, no se es discípulo. De manera natural se absorbe, pasando tiempo con el instructor a través de años de entrenamiento. Puede ser transmitida por un toque del maestro, un ritual, una ceremonia o la entrega de un documento confidencial. Esas cosas se van transmitiendo así, de generación en generación, y es como un toque de gracia que se va dando para que se pueda seguir dando esa enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, Connie Méndez le enseñó a Rubén Cedeño. Rubén se le pegó 10 años como llaverito. Andaban por todos lados, ahí en Venezuela, de arriba abajo, y él aprendió pues la metafísica de Connie Méndez. Justamente, esto es bien importante, el facilitador de tu facilitador es 2 veces tu facilitador. Esto quiere decir que a medida que se va escalando, se va haciendo como una pirámide, tanto para arriba, para abajo. Entre más abajo llegues, más arriba llega el maestro, estás más cerca del maestro. Entonces, bueno, para meditarlo un poquito. Muy bien, hay un toque de gracia, que es una luz que no tiene todo el mundo, sino el que la recibe por merecimiento o por gracia. Eso es como es un don que se va dando para que se vaya expandiendo, en este caso, la enseñanza, para que se siga dando la enseñanza como se debe de dar, para que se siga con el conocimiento a más generaciones en el futuro. Y ese toque de gracia es como una dádiva que se va dando para que se pueda seguir transmitiendo esa vibración. Entonces, es algo que se llama el Royal Charm o el encanto real. Eso existe en varios ámbitos. Es algo que usualmente el mundo no tiene idea ni nada. Pero, por ejemplo, ¿por qué los reyes de Inglaterra son los reyes de Inglaterra? ¿Quién dijo? ¿Mande? El linaje, qué interesante eso. ¿Y por qué ese linaje? La genética. Ocurre que llegó una persona algún día a Inglaterra y dijo, esta es Inglaterra y esta es mi tierra. Como no había nadie en ese momento que le perteneciera a esa tierra, a esa persona la hizo suya. O sea, ese territorio le pertenece. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que nada, ustedes ya saben la historia de los reyes, cómo tienen un matrimonio y tienen hijos, y el primer heredero, el hombre es el que recibe la casa real, y así. Y si ven la historia de la reina actual, hay una serie en el Netflix que se llama The Crown, que también se la recomiendo que la vean, está excelente. Les va a dar mucha idea de todo esto. Se va transmitiendo como ese linaje, como esa corona, en este caso, de generación en generación. Y uno podría decir, es bien interesante, ¿por qué sigue existiendo la corona en Inglaterra? Si ya hay primer ministro, si hay esto, si hay el otro, si hay aquí, si hay allá, si en otras partes se disolvió. Y la realidad de las cosas es que ese territorio les pertenece a ellos. Energéticamente. Sí, son decorativos, pero el asunto es que de alguna u otra forma tienen incidencia en la vida de ese territorio. ¿Mande?
Claro. Entonces, es, bueno, pues ya cada quien tiene sus partes, ¿verdad? Respecto al asunto. Pero sí, es un encanto real que se va transmitiendo de generación a generación. Y por supuesto, ellos van heredando todo ese encanto. Así también existen dones que uno va recibiendo de los padres, por ejemplo, tus padres tú vas recibiendo algo, donde hay algo bien importante que se llama la primogenitura. El primogénito de cada familia recibe una cuestión energética de los padres, como de la responsabilidad, es una onda que recibe el primogénito, que es al mismo tiempo un derecho y un deber. Un deber es como sobre todos los demás. Y así, ¿qué es lo que va sucediendo de pronto? Pues le queda grande el saco al mayor y lo cede. Y esas cosas sí suceden. Va cediendo eso. De modo tal que le toca a la persona que está lista y decidida para esa cuestión. Entonces, la historia de esa casa real de Inglaterra el día de hoy justamente tiene que ver con eso. Había un rey anterior que decidió abdicar al trono porque estaba enamorado de una mujer que no estaba en el linaje real para ello, y le cedió el trono justamente a su hermano, que es el rey Jorge, el padre de la reina Elizabeth II. Justamente como que se dio esa primogenitura y pues ahora cambió toda la historia de la casa real y bueno, ahora conocemos eso. Pero así también ocurre con la familia, así ocurre con el linaje espiritual. Entonces es bien interesante todo eso. Por ejemplo, ya son acuerdos que hiciste de almas. Por ejemplo, en el caso de los Márquez, que es mi familia. ¿Los qué? Los Márquez. Ah, Los Márquez, que es mi familia. te entendí los mártires, dije, ¿qué onda? Ni el otro, es algo que yo heredé o tomé, o decidí, o elegí, o me eligieron para ser esa persona. Y soy la del medio. Ya, es por libre albedrío. Como ellos no quisieron, tú dijiste yo sí. Y ya te tocó. Es así. Pero el asunto es eso. Cuando ustedes tengan la primogenitura, es por alguna cuestión. Nada. Obviamente pues es por alguna cuestión que cada persona tiene que hacer, que elevar, que mover y demás, pero deben de darse cuenta de eso. Es como el toque real. Es un toque que, bueno, está para ayudar a los demás, ¿verdad? Para hacerlos prosperar. Los verdaderos maestros siempre pertenecen a una sucesión discipular. O sea, siempre el conocimiento se va transmitiendo de alumno, de maestro a discípulo, y luego ese discípulo se vuelve maestro y se transmite a más, y ese así a más. Y va de generación en generación eso dándose. Muy bien, y se va formando un ADN espiritual. Vamos a leer. Certifica la identidad cuando se requiere, no es para estarlo presumiendo. Por delicadeza, los pertenecientes no se declaran como tales. Los privilegios adquiridos hay que saberlos manejar con clase, altura, inteligencia, modestia, nobleza, para no rebajar la condición de la estirpe. Qué interesante eso. O sea, que cuando alguien tiene el Royal Charm, nunca lo va a denotar. O sea, nunca lo va a decir. Nunca lo va a expresar. Es como una persona que tiene poder. Si una persona de verdad tuviera poder, ¿por qué tendría que estar gritando? Hay personas que gritan para demostrar que tienen poder. La persona que verdaderamente tiene poder no tiene que hacer uso de él. Y eso es
sumamente interesante. Así también Los 300, vean esa película también, ya le estoy dejando muchas películas. En Los 300, en Esparta, desde los 7 años, a los niños, las madres los sacaban de la casa. Lárgate de aquí. Los metían a un entrenamiento para ser guerreros desde los 7 años, donde se iban a la cima de la montaña y no podían regresar hasta que no fueran guerreros. Tenían que vivir en la intemperie, tenían que vivir prácticamente alimentándose ellos mismos con sus propias manos, con su propia fuerza. No podían robar. O sea, ¿cómo decir? Tenían permitido robar, pero si los atrapaban, los mataban. ¿Por qué? Para que hicieran bien su trabajo. Para que si iban a robar, robaran bien. Pero así los entrenaban a los hijos de los espartanos. Las mujeres eran unas mujeres tremendas y los hombres pues, más todavía criados así de ese modo. Entonces, de modo tal que era un pueblo guerrero. El ADN de ellos era un pueblo guerrero. ¿Qué pasó? Llegaron los persas y demás, y 300 hombres fueron los que se aventaron como con unos 20,000, 30,000 hombres persas. ¿Por qué? Porque ellos fueron guerreros desde nacimiento. Esa estirpe se les dio desde su ADN. Ya hay cosas con las que no puedes meterte si está en el ADN. O sea, no te puedes meter con el ADN de un guerrero si lo trae clavado en la sangre. Porque viene allí. Por ejemplo, un asesino, ¿qué onda ahí? No, pues ¿cómo que qué onda, mija? Yo estoy hablando de los 300. ¿Trae Y tú codificado en su ADN esa postura de ser un asesino? De ser No, yo estoy hablando de la estirpe superior, de cosas superiores. Yo estoy hablando de cosas superiores, o sea, ¿cómo decírtelo? Es que hay algo que se transfiere. Les voy a hablar personalmente que no está bien, pero sucede algo. Mi papá era ingeniero, pero todo su desarrollo profesional fue en los centros de estudios tecnológicos industriales, los que se llaman CETIS. Él fue prácticamente de los pioneros en esas escuelas y fue de los fundadores, él y mi padrino y todos ellos. Yo desde que tengo uso de razón, lo recuerdo a él construyendo escuelas, aulas, o sea, físicamente y coordinando los centros educativos en todo el país. En Puebla, en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados. Y yo me acuerdo yéndolo a acompañar a la cooperativa, aquí, allá, viajando, etcétera, para ver el trabajo que hacía. Y él siempre con estudiantes, con esto, dando charlas y todo. Sucedió algo y demás que, pues nada, yo me he dado cuenta que es lo que yo he hecho para esto que es la enseñanza. O sea, como que genéticamente hay algo dentro de mí que me busca para que yo dé charlas, ande por allí dando cursos, por supuesto de otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, ya no doy matemáticas como mi papá, pero es metafísica, la enseñanza. Ya ando viendo allí dónde montar escuelas, dónde dar charlas, esto, el otro. Pero es algo que yo tengo así que, ¿cómo decirlo? Que me nace hacerlo y se propician las cosas. Como legado. Es algo así. Entonces, como que yo no puedo ir en contra de eso. ¿Me entienden? Estoy hablando pues de una cuestión pues obviamente positiva, ¿no? Que he utilizado positivamente y demás. Pero hay cosas así, donde ustedes deben de ver de sus padres. ¿Qué hacían sus padres y en qué caso les legaron esa cualidad o ese don que ellos tenían para hacer cosas? Entonces es bien interesante ver cómo se ha ido legando en ustedes a lo mejor algo, alguna cualidad, algún charm, algún encanto, alguna primogenitura que se haya dado por allí. ¿Tenías tu mano levantada? Sí.
No, pero venía siendo de lo mismo, porque lo mismo pasa con los dones especiales. Cuando una persona tiene un don especial, se lo transmite a su hijo, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, una persona que es vidente o que es sanadora. Ya. Por ejemplo, o sea, tengo una amiga que desde adolescente es vidente y su hijo está peor que ella. Está chiquito el niño. O sea, Ya. un ejemplo así. Sí. ¿Cuál es la cuestión allí? Las cualidades se desarrollan por tres cosas. Naturales, que ya lo habías trabajado en vidas pasadas. O que lo estás trabajando en esta, pero siempre lo puedes aprender. Pero el asunto es el... ¿Cómo decirles? Es que es el poder de hacer. Porque nada, siempre pasa por allí, ¿no? Que dicen, no, es que tal persona tiene el don. Tal persona tiene el don, ¿no? Pues está bien que tenga el don y demás. Pero si nunca lo utilizó, tiene que ser algo pragmático. Tiene que ser algo que por sus frutos se conozca. Ah, sí, qué sé yo, es luchón, es de los espartanos. Trae ahí la estirpe espartana. Algo que tenga que ver con eso. Entonces se va haciendo los carismas. Por ejemplo, la iglesia tiene muchos carismas. Entonces tú decides si vas con los franciscanos, con los benedictinos, con los jesuitas, con los carmelitas descalzos, con los del Opus Dei, etcétera, etcétera. Y tú entras a cada uno de ellos y traen otra onda. ¿Sí? Todos quieren a Jesús y demás, pero cada uno tiene su onda, su lógica, su formato, esto y todo. Por ejemplo, a mí me identifico muchísimo con los franciscanos. Pero así, cada uno tiene de ellos su carisma, su linaje espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Pues los franciscanos tratan de ser como Francisco. O sea, querendones, felices, sabios, ilustrados, etcétera, etcétera. Es un charm que se les va transmitiendo de generación en generación. ¿Vamos bien? Si el alumno no reconoce al maestro, el maestro no podrá reconocer al alumno. Hay sucesiones donde por resguardar el ego de los facilitadores no usan títulos como maestro o gurú. Es el caso justamente de metafísica. Ustedes saben que eso no se hace, pero imagínense que en el cristianismo el mejor discípulo negó a su maestro 3 veces. Pues ya que, pues por todo lo que estaba pasando. Pero luego se reconcilió. Luego ya hizo las cosas bien y demás. Muy bien, la palabra gurú en India justamente es en sánscrito, está justamente dividida en 2 raíces. Gu, que es sombra, y ru, destrucción. O sea, el gurú es aquel que destruye las sombras en el estudiante, en el discípulo. Y tiene que destruirlas. Y como dicen, de acuerdo al sapo la pedrada. Cada estudiante tiene su modo de aprendizaje. No le puedes destruir las sombras igual a uno que a otro. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Que cada quien tiene su modo de aprendizaje. Aquel que destruye en alguien la oscuridad o la ignorancia. Ese que está allí es Maitreya. Él fue el gurú de Jesús. Por eso se parecen también físicamente. El alumno se parece al maestro. Siempre se van pareciendo físicamente los alumnos a los maestros y traen esas cualidades, traen ahí esa onda, pues. Entonces, Jesús por eso se parece a Maitreya. Ustedes ven a Hércules y ven al maestro del Moria y se parecen. Y así. Hay muchos parecidos siempre entre maestros. Muy bien, la asociación discipular de Connie Méndez es una asociación muy particular. Se trata de ser, sin decirlo, la encarnación viva de la enseñanza. Tiene programas de estudio, se basa mucho en el cariño, en la simpatía, en la seriedad, en la veracidad y orden de facilitador. Y el grupo, eso es lo que siempre importa en la enseñanza. Por eso ustedes van a ver aquí que tenemos todas las consideraciones bien y demás, pero ya empieza la charla y todo el mundo se relaja y empieza a echar broma y a decir cualquier cosa. Y ya, sin perder de vista la seriedad de la enseñanza, ¿verdad? Así se van pasando las enseñanzas por miles de años, así fue como se transmitió el cristianismo.
Y así es como se está transmitiendo la enseñanza de la nueva era, que en este caso pues es metafísica. Siempre debe ser de la posición de que uno no merece la enseñanza, porque es un privilegio cósmico recibir grandes enseñanzas de la jerarquía espiritual por misericordia divina sin estar perfeccionado. O sea, uno siempre debe estar agradecido por poder recibir esto. Esto ya lo hemos platicado, pero hace año y medio esta posibilidad de estudiar metafísica en esta ciudad no era posible. No había metafísica acá. Había, pues, como cosas, ya saben, muchas cosas de otro tipo de orden y grado y demás, pero la enseñanza que estamos recibiendo aquí no estaba tal cual. Que uno la pudiera recibir en su comunidad, cerquita, que no te tuvieras que viajar a otra ciudad para ir como habían hecho ya varias personas, que viniera un facilitador más bien a dar la enseñanza y demás. Eso no era factible. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos bastante enseñanza, tenemos cada vez más opciones para recibir metafísica y demás, lo cual, por supuesto, es sumamente bueno, pero debemos de siempre ver esto, hoy lo vemos como un commodity, ¿verdad? Como que ya está en nuestra vida, pero debemos de estar siempre agradecidos por poderlo recibir, ¿verdad? Que eso es justamente pues misericordia divina, por lo cual recibimos. Muy bien, este es el mantra que dicen los maestros cuando dan iniciaciones. No sabes nada, ahora es que comienzas a aprender. Uno siempre debe de partir de que no sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. O sea, y es también verdad que entre más sabes que no sabes. Más te das cuenta que desconocen un universo de cosas. Entonces, justamente las líneas espirituales son como de una familia. Hay veces que los nexos con los miembros de la asociación discipular vienen de otras vidas, de otras encarnaciones. Entonces pudo haber sido, por ejemplo, que nosotros estamos aquí hoy aprendiendo metafísica, pero pudo ser que hace unos 500 años éramos unas monjitas haciendo rompope en un convento. Entonces una era Sor Juana, una era Sorpresa, una era Zorrita, y así cada quien tenía su nombre espiritual en ese convento, ¿verdad? Zorrita, sí. Entonces, y estudiábamos y nos la pasábamos rezando el rosario y así. Y alguno de ustedes era la madre superiora o la madre sota, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien, yo me acuerdo de esos tiempos. O pudo haber sido que hace unos 700 años hayamos estado en un convento franciscano y éramos ahí monjecitos ahí cantando y yendo por los prados a pasear y demás. O en un lamasterio. Usualmente sucede que las almas como que se encuentran en conjunto porque toca así, toca como que eso va en el plan divino de cada alma, encontrarse así para seguir estudiando. Ahora estudiamos la enseñanza de la nueva era, lo último que hay, pero ya pasamos por el cristianismo, por el hinduismo, por el Buda Dharma, por todas las enseñanzas y por eso ahora estamos recibiendo metafísica. Porque ya nos tocaba. Entonces sucede muchas veces que uno llega a la charla de metafísica y dice, como que ya lo conocía, como que se me hace familiar, como que ya lo había visto antes. Es justamente porque ya había algo, pues, ya había habido una conexión de vidas pasadas. Luego puede suceder que, oigan muy bien, porque esto es lindo, puede suceder que ustedes en esta vida se están iluminando con metafísica y tienen un familiar allí rebelde en su familia que dice, tú y tu metafísica, que quién sabe qué, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Oigan muy bien, puede ser que gracias a que ustedes hoy están justamente recibiendo enseñanza, a lo mejor en la próxima encarnación ellos se vuelven sus discípulos de ustedes, vienen a sus grupos, vienen a sus charlas. Ustedes les pueden ayudar a esas vidas, a esas encarnaciones, porque ya fueron sus hijos o sus hermanos o alguien en otro tiempo. A veces pasa que hasta en la misma encarnación se te da ese privilegio. Pero es así. Son conexiones del alma. Es una cosa, imagínense. La encarnación física sanguínea se acaba cuando se acaba la vida. O sea, tus padres sanguíneos dejan de ser tus padres cuando ya pues, desencarnan o desencarna uno, lo que yo sé. Pero el linaje espiritual no se acaba.
el linaje espiritual se queda contigo a donde vayas, ese es eterno. Entonces tú, si te gusta esta onda y demás, tú puedes decir, cuando uno desencarne puedes decir y pedir por Connie Méndez, o pedir por Saint Germain, o pedir o sea, seguirlos, seguir sus pasos, seguirlos a donde ellos andan, seguir aprendiendo a donde ellos andan haciendo su trabajito. Y entonces es bien interesante. Los maestros pues tienen discípulos, y esto es justamente imagínense, les platiqué del festival de Visac, que es el momento donde se reúnen todos los maestros con discípulos y se